Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que no tenemos propósitos en la vida. Carl Jung habla de un proceso que se llama la individuación, que es un proceso en que en algún minuto de nuestras vidas nuestra verdadera identidad entra en conflicto con el orden que me ha modelado. Y justamente eso nos habla un poco de cómo nosotros nos condicionamos hacia otros. Y en ese condicionarnos hacia otros, perdemos absolutamente muchas veces nuestra verdadera identidad, que es lo que Heidegger dice el Dasein. Nos alejamos y vivimos para otros, viviendo en una tensión, en un verdadero conflicto interno. Cuando no hay propósitos en la vida que sean desde la naturaleza de cada uno, se generan estas tensiones. Para la hipnosis ericksoniana existen dos cerebros o dos mentes inconscientes comandadas por una cognitiva. Cuando nosotros somos chicos, vivimos en un mundo absolutamente mágico que le llamaremos mente somática y otra mente absolutamente racional. La falta de propósitos muchas veces no nos permiten conectar. Quizá ese conflicto que describe Carl Jung, que ocurre en la individuación entre los 35 y los 45 años, me alerta de alguna manera a que he vivido una vida pensando para otros y no una vida pensando para mí. Eso de alguna manera es una desintegración de la identidad. Una parte de mí habita en este inconsciente del orden que fue modelado por una cultura, por un entorno, por conductas, por capacidades, por valores, creencias. Nos hemos de alguna manera moldeados para pertenecer a ese grupo en el que nacimos. Sin embargo, en algún minuto algunas de esas cosas, que muchas de ellas se transforman en creencias, empiezan a generar ciertos pesos en mi interior. Y ahí nos damos cuenta que en realidad no tenemos muchos propósitos en la vida. Siempre el propósito tiene que ver con otro, con el orden, con este inconsciente colectivo que Jung mira, que son nuestras creencias limitantes, el deber ser, la pertenencia a ciertos grupos, la aceptación de alguna manera. Pero muchas veces vivimos demasiado condicionados hacia otros y demasiado culposos o demasiado ciegos en ver la realidad que nosotros deseamos, en donde yo me transformo en una realidad sida y querida, sida de sed. Y es ahí cuando me doy cuenta que recién a esa edad empiezo a decir, bueno, ¿quién quiero ser? Quiero ser independiente, quiero ser un creativo, quiero ser filósofo, o fui lo que de alguna manera mi condición de buen matemático me empujó hacia la ingeniería, hacia los negocios, donde efectivamente existe un espacio de reconocimiento de otros que me posesiona en un altar del ego. Y falta el propósito. No necesito esperar a tener 35 o 45 años para entrar en esa etapa dolorosa. Es como si yo sé que la lactosa es algo que en algún minuto el ser humano lo elimina, ¿para qué voy a esperar a que mis hijos, por ejemplo, tengan intolerancia a la lactosa para suspenderla? ¿Por qué tengo que llegar al proceso de individuación, a un conflicto? ¿Por qué tengo que esperar que estas creencias de alguna u otra manera comanden mi vida? Y una forma de poder descubrir de alguna manera, de proteger este inconsciente cognitivo, este inconsciente somático, que es atemporal, que es mágico, que es kinestésico, que es muy auditivo. Por eso justamente tengo esta música. Cuando yo pongo un propósito, cuando somos chicos y empezamos a trabajar en los propósitos, lo más importante es que esos propósitos
tengan una orientación al pensamiento positivo. Porque automáticamente yo el propósito tengo que poner las ganancias secundarias. Debo como elevarlo a la cantidad de ganancias secundarias que tiene. Si yo me propongo, por ejemplo, comer sano, necesito establecer eso. ¿Qué es lo bueno? Y automáticamente ese propósito se recubre por una membrana protectora positiva. Y cuando me conecto con lo positivo, mi mente se abre, mi cuerpo trabaja de mejor manera, desaparece el cortisol. Me encamino en el camino de la longevidad y de la salud, del bienestar. Mi cuerpo energéticamente cambia. Y de eso bueno que tengo, que hay que practicarlo, deberíamos practicarlo, hagan el siguiente ejercicio. En el equilibrio biopsicosocial para mí existen 3 ámbitos: el laboral o estudiantil, el familiar y el personal, el mundo de myself. Te invito a que trates de buscar 3 propósitos en cada una de esas áreas, mínimo 9, y que hagas el ejercicio de proponerte metas en positivo y elevarlas a esas ganancias secundarias. Y de eso se debe desprender un lenguaje comunicativo que esté en el diálogo permanente de nuestra sociedad. Que el diálogo del propósito sea contagioso, sea modelado por otros. Practícalo y transforma de ese propósito elevado a las ganancias secundarias, desprendamos palabras claves. Palabras claves que no necesito ser experto en un discurso para comunicar, sino que yo incorporo. Justamente, por ejemplo, el comer más sano, sin lactosa o sin alimentación, tiene una ganancia secundaria. Y eso quizá, las palabras que se conviertan de ahí será salud u otra. Bienestar, longevidad, antiinflamatorio, etc. Te dejo esta invitación. El propósito de alguna manera sería una forma, propósito elevado a lo positivo, transformado en lenguaje y realidad, podría ser una forma de proteger ese inconsciente que muchas veces se separa por ciertos filtros sociales que nos ha comandado el lugar donde, según Heidegger dice, fuimos arrojados. Cuídate.